el Consejo de Seguridad de la ONU y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU, o sea que quede por escrito asentado en la Organización de las Naciones Unidas, donde participa el conjunto de naciones que integran el mundo. Estas son las 10 condiciones que puso Irán, y esto firmó Estados Unidos, y por eso tenemos un cese al fuego. Inimaginable. O sea, Trump se retira, se repliega, casi en un acto de rendición. Bueno, es bueno, sí, claro, es saludable. La pregunta del millón del norteamericano medio hoy es, ¿y para qué entramos? ¿Y con qué objetivo? ¿Y qué cumplimentamos? Cambio de régimen de padre a hijo. Radicalización en la toma de decisión. Una teocracia que aparece fortalecida o potenciada. Un conflicto que duró 40 días, que trastocó valores, que trastocó expectativas, que generó perjuicios múltiples, que no fue inocuo y que va a tener secuelas y consecuencias, y que no ordenó Medio Oriente. Todo lo contrario. Potenció a aquel que había que limitar, acotar o, en su defecto, exterminar. Como régimen, quiero decir, que es Irán, de los ayatolás. O sea, Trump, en simultáneo que dijo va a desaparecer una civilización por completo, en el mismo día que dice eso, firma un cese al fuego que prácticamente es una rendición que garantiza la continuidad del régimen. Es maravilloso. Esto va a ser estudiado por los historiadores, salvo que cambien las condiciones drásticamente, salvo que sea una estrategia adicional de Trump que desconocemos y que nos lleve a otro lugar. Va a ser estudiado como el día en que Trump frenó lo que parecía imposible de hacer, demostrando debilidad y tal vez constituyendo un signo de época de que Estados Unidos ya no es la hegemonía ni la superpotencia a la que estuvimos acostumbrados probablemente durante los últimos largas décadas de una hegemonía que tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era a todas luces el centro y eje del mundo. Así que ese es el capítulo, yo diría, internacional más importante y que por supuesto tiene múltiples derivados. Ahora, ¿qué estamos viendo acá en la Argentina? Ya a las 8:11 en todo el país. En la Argentina estamos viendo otras cosas. El presidente hoy recibe finalmente a Nahuel Gallo. Está en agenda, por lo pronto, aquel que estuvo 448 días privado de su libertad en Venezuela. Sí, a quien todavía no vio. A quien todavía no vio, correcto. Claro. Muy bien. Y que fue con el Chiquitapia a la cancha, sí, y que se juntó con Patricia Bullrich y que hizo fotos con determinadas personalidades. Hoy es un día importante en términos legislativos por múltiples razones. Primero, porque el oficialismo va a buscar aprobar la nueva ley de glaciares. El debate empieza a las 3 de la tarde. Correcto. Y efectivamente da la impresión que hay quórum y plafón para aprobarlo, más allá de que hay límites en la construcción de una mayoría más amplia a propósito de la definición de Provincias Unidas, Schiaretti, entre otros, de que no va a acompañar porque esta ley dice es invotable, porque debería tener más modificaciones. Deberían haber hecho algunas modificaciones respecto al proyecto original que el oficialismo negó hacerlas. Hay conflictos de intereses en el medio como acusaciones varias y un planteo probablemente de un sector de la oposición que dice todo esto se va a judicializar, con lo cual veremos qué ocurre. Pero lo concreto es que se va a votar y esto será un éxito del gobierno, va a tener sanción definitiva, ya viene con media sanción del Senado y enorme expectativa en las provincias mineras para que esto destrabe inversiones, fluyan y puedan las propias provincias que van a ser las garantes de cómo van a ser esas inversiones, sí, las que lleven adelante los informes técnicos. Mientras todo esto va a ocurrir en diputados, en el Senado va a estar Sturzenegger dando definiciones respecto a en comisión los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada. Que entre otras cuestiones habla de la reforma sobre la ley de tierras, habla de desalojos expeditivos y la idea también de una modificación en la ley del manejo del fuego, que implicará, entre otras cuestiones, que aquel que tenía un impedimento por muchos años de vender un campo que fuese prendido fuego, ley Máximo Kirchner, ahora esa restricción va a quedar de lado. Al mismo tiempo que los extranjeros van a poder comprar incluso extranjeros, personas físicas, no estados, hectáreas, campos por más de 1000 hectáreas, por ejemplo, que estaban prohibidos para hacerlo, o en zonas de frontera que estaban delimitados que los extranjeros no pueden comprar. Todo eso se va a modificar, o buscará el oficialismo al menos modificarlo. Y va a defender todo eso Sturzenegger hoy al Senado. Senado que mañana sí va a sesionar y va a aprobar, en una agenda bastante cargada, pliegos de fiscales, defensores, jueces, más de 60 que envió Máiquez. Va a discutir 150 ascensos militares, cargos claves en las Fuerzas Armadas, entre ellos Marcelo Alejandro de la Nogare, del Estado Mayor Conjunto, Juan Romay para la Armada y Oscar Sarich para el Ejército, digamos. Y también la designación de Lucila Krexler como embajadora en Canadá.
Son los temas que están en agenda, además de Coco Máiquez en la continuidad de la Cámara de Casación, el padre de Juan Bautista Máiquez, por 5 años más allá de que está cumpliendo 75 años y eventualmente podría jubilarse. Así que hoy tenemos agenda legislativa, sesión en diputados, defensa de Sturzenegger de proyecto de propiedad privada en el Senado, en la antesala de lo que va a ser la sesión efectivamente de mañana. Bueno, mientras tanto, algunas cosas. Hoy Monteoliva y Puyaro van a hacer una conferencia conjunta en Buenos Aires, 11 de la mañana, la ministra de Seguridad y el gobernador de la provincia, ofreciendo detalles sobre todo lo que pasó en el colegio en San Cristóbal, fruto del tiroteo que terminó con la vida efectivamente de un chiquito, Ian Cabrera, de 15 años. En un ratito vamos a contar algún detalle, alguna investigación. Hay 3 detenidos en la causa, así que va a ser un tema efectivamente importante. Ayer Puyaro, por otra parte, fue uno de los 2, junto a Juan Pablo Valdés, que terminó firmando con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, acuerdos, convenios para empezar a cortar la diferencia en cuanto a la deuda que se tiene por los giros no ejecutados de parte del Gobierno Nacional a propósito de las transferencias que las provincias deben recibir por lo que tiene que ver con las cajas jubilatorias. 13 provincias en la Argentina no transfirieron las cajas jubilatorias, reciben o deberían recibir subsidios de parte del Gobierno Nacional. 120.000 millones de pesos en cuotas es el acuerdo con la provincia de Santa Fe, 40.000 millones de pesos es el acuerdo que alcanzó con Corrientes Juan Pablo Valdés. Hoy van a estar Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy, reuniéndose con Santilli, y también estará Rolando Figueroa en Buenos Aires, esta tarde en la pantalla de La Nación Más, con quien les va, en un mano a mano, el hombre de la cuna de Vaca Muerta, el hombre de Neuquén, el gigante dormido que despertó con Vaca Muerta y que hoy ya 80% de lo que gasta lo recauda por cuenta y orden propia. Es una provincia que logró una autonomía que no supo tener y que es un poco el faro al cual muchos miran y que está impulsando iniciativas para que, por caso Cutralcó, Plaza Huíncul, puedan sumarse al proyecto incluso de GNL, que va a tener asidero y asiento básicamente en Río Negro, la provincia vecina. A partir del año que viene. Correcto. Porque no tenemos novedades hasta ese entonces. Fines de 2027. Fines del 2027. Bueno, tras los cortes y movilizaciones, mientras tanto, ayer el gobierno anunció la finalización del programa Volver al Trabajo, que son 900.000 personas que cobraban 78.000 pesos y que van a tener vouchers para capacitación, etcétera, en una cuestión que muchos resisten. Se volcaron a las calles ayer. Ayer hubo puentes cortados, ayer volvieron cortes totales en distintos lugares en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. No en la ciudad, pero sí en los accesos. Y sí en el interior, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires por fuera del conurbano tuvieron cortes de rutas. Correcto, cosa que había ocurrido solo con movilizaciones como la de los docentes o personal de salud o por algún conflicto particular de alguna empresa, algún cierre. Con lo cual, cuidado, porque esa es una arista que todavía no teníamos demasiado claro en la agenda pública o que había estado relegada o que no estaba presente desde hace ya más de 2 años, y acá el gobierno evidentemente alguna cosa va a tener que ajustar, aunque el desborde parece bastante evidente por algunos temas. Mientras tanto, está todo el tema de las empresas de colectivos con la perspectiva para la reunión de mañana, que han reducido muchos servicios, muy bien contaba 7:30, todo eso que ha llevado este contexto. En un ratito volvemos sobre la cuestión. Hoy y mañana hay paro docente en Tierra del Fuego, una de las provincias que no zanjó diferencias. Por la conciliación obligatoria no se lleva adelante hoy el paro en la provincia de Córdoba, pero es un conflicto que tampoco está resuelto. Y UNTER, el gremio mayoritario en Río Negro, hoy va a haber una reunión paritaria convocada por el gobierno. Si no hay finalmente acuerdo, incluso mañana va a haber otra reunión más importante aún, ya anunció un paro de 48 horas para la semana próxima. Es un tema no menor. En un contexto donde se discute mucho qué está pasando puertas adentro en las escuelas, porque ayer se conoció que en Tucumán otra vez un alumno de 4º año, en este caso 17 años, lleva un arma con 6 balas, lo detecta una docente, da cuenta a la policía, rápidamente se interviene y a las 3 de la tarde se lo detiene. Pero estaba en el colegio con un arma y 6 balas en 4º año del secundario. Esto pasó en Tucumán. Estaba asistiendo a la clase de biología. Por suerte no hubo heridas, no produjo disparos. La zona en la cual está el colegio es una zona bastante compleja. Está cerca de un puente, está en un área donde se supone que hay fuerte incidencia del narcotráfico. Las especulaciones son miles. Está a disposición de la justicia de menores. Tema que eventualmente vamos a estar hablando también en el transcurso de un ratito. Y después hablamos de la reunión de Kicillof también con, entre otros, Emilio Monzó, el propio Massot, ayer en la idea de un armado por fuera del oficialismo nacional, por fuera de otras estructuras, y con la idea de reconfigurar el peronismo, un peronismo más escindido del kirchnerismo, con más dirigentes del centro.
que veremos hasta dónde va, que alumbra y si hay algo allí por delante y si hay futuro además y si hay perspectivas de algo a construir electoralmente relativamente relevante. Bueno, 8:19 en la mañana, así estamos, nos plantamos en este miércoles en todo el país. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Está Julián Rojo ya con nosotros, economista, especialista en energía del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, ni más ni menos. Julián, un verdadero placer, un gusto, buen día, un abrazo. Lo saludamos con Julieta Tarrés y Paulino Rodríguez aquí en la mañana de Now. ¿Cómo está? Hola Julieta, Paulino, un buen día. Un placer. Bueno, primero, ¿qué tenemos que saber fruto de esta baja que naturalmente es una reacción espasmódica, concreta ante el cese al fuego, de lo que venía ocurriendo en Medio Oriente, que de todas maneras mantiene un precio del crudo que está un 50% por encima del que supo tener en la previa de todo el conflicto, por arriba de los $90 el barril? ¿Crees que estamos entrando en una especie de nueva zona de precio para el crudo consolidada por lo menos arriba de $80? Bueno, es un poco prematuro asegurar hoy los niveles en los cuales se va a encontrar, digamos, el mercado internacional, ¿sí? Por supuesto que una tregua de 2 semanas en un conflicto bélico es una ventana con una incertidumbre enorme. Nadie sabe muy bien cómo va a trascender, digamos, y en qué va a resultar los acuerdos y demás. Con lo cual podría ser un precio de transición, de expectativa y no mucho más que eso. Hasta que los mercados no se normalicen en términos físicos y de flujos, digamos, de tránsito, no vamos a poder dar una precisión acerca del nivel promedio que puede llegar a fluctuar el crudo en un periodo, llamémosle largo, ¿no? De algunos meses. ¿Sí? Por ahora tenemos una altísima incertidumbre. Lo que sí sucede es que hay un reflejo de las expectativas, ¿sí? de esto que es, bueno, precios bajan esperando que los flujos de comercio se normalicen. ¿Sí? De todas maneras, creo que todavía es muy reciente para saber el nivel de precio exacto al cual vamos a ir en los próximos meses. Claro, Julián, buenos días. Un punto que vos hiciste recién tiene que ver con las expectativas. ¿Cómo podemos saber con una tregua de 15 días si esto después no continúa una vez que pasaron los 15 días o si quizás el nuevo piso del petróleo está en 80 y no en 60?
Bien, sí, digamos, a ver, una de las características que tiene el mercado petrolero global es la alta volatilidad de los precios. Sí, Más allá del nivel, suele, digamos, fluctuar entre algunas bandas a lo largo del año, dependiendo de los ciclos también económicos, dependiendo en muchos casos las estaciones del año, sí. ¿sí? En el gas es mucho más pronunciado, pero en petróleo algo se ve, ¿sí? Con lo cual hay un montón de variables que no te dan la información suficiente durante un conflicto para saber más cerca del piso o del techo va a estar el precio, ¿sí? Lo único que genera esta tregua, esta información, es esencialmente Mm. la expectativa de que la situación no podría no ser la misma en el futuro. Nada más que eso. En principio tenemos solamente eso en la información y eso se refleja en los precios. Digamos, Julián, y noten que sí, noten. si el conflicto se hubiese solucionado de manera definitiva, eh, digamos, Claro. normalizando los flujos de comercio, con el estrecho de Hormuz completamente abierto de un día para el otro, posiblemente hayamos tenido precios más parecidos a los preguerra que a los $90, digamos, ¿no? Cuando digo preguerra, digo más cerca de los 65, $70 por barril. O sea, Mm. a ver si te entendí. Vos Con lo decís que cual, si esto hubiera concluido finalmente, si hubieran puesto un fin a la guerra de forma definitiva, los precios se hubieran derrumbado 40%. bueno, hay que ver en qué tiempo, pero, a ver, una de las características de este conflicto es que el mercado petrolero no ha tenido un problema de producción, el problema es de transporte. Ujú. Bien, perfecto. Está cerrada la principal autopista, digamos, de Medio Oriente hacia Asia, en particular, más que nada, y con lo cual el problema es de transporte y en principio no hay infraestructura, grande Claro, cantidad de Daños. infraestructura petrolera dañada, digamos. es cierto, Julián. Ahora, se me ocurren cosas, ¿no? Primero, el costo de fletes va a seguir en niveles hasta que todo tome su cauce relativamente altos. El costo de los seguros va a ser relativamente alto porque las PAS efectivamente primero es transitoria ahora y así sea definitiva en 15 días. Nadie sabe si finalmente en 20 días hay una Claro, vuelta de tuerca, porque en un Israel, por rebrote. caso, Claro. toda la oposición, los líderes opositores en un año electoral para Netanyahu además, han criticado duramente todo lo que ha ocurrido, el cese al fuego, han tildado que ha fracasado diplomática y estratégicamente el presidente israelí. Israel acaba de confirmar que efectivamente, entre otras cosas, el alto al fuego no incluye a Líbano y bombardeó Sí. incluso esta mañana el sur del Del Líbano, Líbano. donde está tomando posiciones en contra de todo lo que señaló Pakistán, por caso que efectivamente eso también incluía un cese al fuego para con Hezbollah, porque así lo pidió además, entre otras cosas, el propio gobierno iraní. Con lo cual yo deduzco, pero esto es una deducción, ayúdame a pensarlo junto y reflexionemos, Julián, que efectivamente los daños colaterales van a existir. No tengo la impresión de que baje 30, 40, 50% los fertilizantes en los próximos 20 días, que es lo que le pega eventualmente de lleno a los productores en la Argentina, o lo que hemos venido hablando respecto a los plásticos, los derivados, los productos de PVC, el aluminio, que también tuvo remarcaciones aquí y allá. Ayúdame. Bueno, hay varias cosas. La primera es que el primer punto es el mercado del petróleo crudo, ¿sí? Que puede tener más o menos volatilidad, ¿sí? Puede bajar más o menos el precio o subir Sí, o lo que sea. Y otra cosa es el mercado de los derivados, correcto. ¿sí? Gasoil, oil oil, y si quieres ponemos también al GNL, que es importante, el gas natural licuado, ¿sí? Por supuesto que los precios son más rígidos a la baja que a la alza, ¿sí? Porque O sea, una vez que suben obviamente difícilmente eh, bajen o bajan de más lentos. ba- bajan con a otra velocidad porque una de las cuestiones es que todo el mundo se cubre para no bajar de más por si de vuelta sube. Correcto. Bien. Entonces, una de las cuestiones que podemos ver es, sí, puede bajar el petróleo y no bajar proporcionalmente los derivados. Eso, de hecho, es muy probable que lo veamos, Mm. en el corto plazo por lo menos, pero después podría llegar a acomodarse. Ahora, hay algo que también hay que, digamos, meter en la ecuación que es la demanda.
El mundo aparentemente va a una ralentización del crecimiento y también entra en el verano el hemisferio norte, con lo cual se consumen menos cantidad de combustible. Entonces, todas esas variables todavía no sabemos en qué va a terminar, ¿sí? Hay un problema de oferta, sí, por supuesto, está restringido. Tenemos un problema también en los derivados, porque también aumenta el costo del transporte, de la mercadería, del transporte marítimo, fluvial y demás. Pero por otro lado tenemos, digamos, una posible ralentización de la demanda, ¿sí? Y una entrada, digamos, del hemisferio norte en la etapa más cálida del año, que es el verano, que naturalmente bajará. Entonces, tenemos todavía poca información para decir exactamente cómo van a resultar los precios de acá a, te diría, a 3 semanas. Bien, bien, buen No punto. se puede Correcto. prever. Buen punto. Ahora, te quiero, Julián, llevar un poco al territorio argentino, lo que está pasando acá con, por ejemplo, la quita de subsidios y a la misma vez la suba del gasoil. Hoy sabemos por los diarios desde ayer que hay menos colectivos circulando porque las empresas, después de tantos años de estar subsidiadas y tener asistencia del Estado, al no tener esa asistencia no pueden funcionar normalmente, entonces se cubren reduciendo la frecuencia. Según tus estudios y lo que vos sabés y conocés del tema subsidios, al menos en el transporte, ¿qué nos podés decir respecto de esta situación? Bueno, hay algunas cosas. En principio, cualquier servicio público está regulado por el Estado Sí, y hay que cumplir determinadas normas, acuerdos, que están firmadas, ¿no? Contratos y demás, ¿sí? Con lo cual, posiblemente si alguien incumple, la otra parte también, hay que ver, sí, ¿sí? Con la suba de boletos, con la forma digamos, de capturar ingresos para poder prestar el servicio. El servicio siempre está regulado, sí. todos los costos se informan y se calculan en base a una determinada metodología, ¿sí? Y en base a eso se calcula una tarifa técnica que es la que permite prestar el servicio. Cualquier desvío de esa tarifa técnica, digamos, impide el normal funcionamiento de la prestación de servicio, en este caso los colectivos, ¿sí? Y por lo tanto tiene un reflejo en los pasajeros, digamos, ¿no? Es decir, si Sí, sube claro, el la gasoil cuestión y es no lo bastante tengo lineal, digamos, contemplado en en la eso. tarifa, Sí. sí, perdón, no lo escuché, pero el punto es, si sube algún costo, no importa, cualquier costo, y yo no lo tengo contemplado en el ingreso, bueno, hay algo que tengo que dejar de hacer, ¿sí? Entonces, porque no tengo el dinero suficiente para poder hacerle de frente. Entonces, puede ser que algo de eso haya acá, desconozco los pormenores, pero lo que sí hay que entender que los servicios públicos están regulados y que hay obligaciones de todas las partes y que mayormente la responsabilidad está sobre la gestión del Estado en este tema. Será clave la reunión en las próximas horas. Un abrazo, Julián, como siempre, un enorme placer. Hasta la próxima. Un saludo, gracias a ustedes. Ahí estaba Julián Rojo, 75.000 millones de pesos en subsidio puso en abril, en marzo el gobierno. Sí, más los subsidios que aporta provincia y ciudad. No nos olvidemos que Exactamente. es un sistema integrado con los tres poderes, De con hecho, los tres estados. Las líneas que transitan, 31 líneas en solo la ciudad de Buenos Aires, fueron traspasadas por completo. Por lo Sí. tanto, la Nación se desentendió. Sí, La Nación no paga el Fondo Compensador del Transporte que pagaba al interior hasta diciembre del 2023. Fue una decisión estratégica del arranque del año que disparó los precios de los boletos de colectivo en todo el país. Sí. Boletos de colectivos que hoy están en 2.000 pesos promedio. En Mar del Plata pidieron los empresarios 2.600 de boleto mínimo. bueno, Por recién ejemplo, nos ayer. escribe un oyente que está en Chaco y nos dice que está en 1.900. Y cuando hablábamos temprano, Por yo hablé ejemplo. por fuera de micrófono con Luciano Fusaro, que representa a las empresas, me dice que hoy el boleto mínimo está en 700. Si tuvieran que trasladarle este aumento del gasoil sería 1.015, pero en realidad el boleto debería costar, sin el subsidio, 1.922 en ambas. Correcto, exactamente. Con empresas que además tienen problemas para reconvertir la flota, por eso hay colectivos viejos, como uno ve, Sí. tienen problemas para retener personal y están en una situación delicada no solo para pagar salarios, sino para mantener flujo de caja, infraestructura y todo lo demás. Veremos qué ocurre. Hay reuniones, Caputo no está
exento de tener que cuidar la caja y por lo tanto mantener el superávit fiscal, pero es cierto que el impacto en el humor de la gente es enorme cuando vos tenés menos frecuencias, menos colectivos, viajas peor de lo que viajabas antes y tardás más a llegar a tu lugar de trabajo desde hace ya o algunas semanas varias. Si esto se prolonga, son elementos que coadyuvan un humor social de descontento creciente en un contexto económico que todo el mundo ya sabe cuál es, ¿no? 8:34 en la mañana. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Dinámica de día miércoles. Romina Winner, ¿cómo estamos con el tránsito en Buenos Aires? Bienvenida, buen día. Buen día, Paulino. Bueno, es un miércoles que arranca con muchas complicaciones en el camino del Buen Aire, porque se produjo un choque múltiple de 4 autos. Esto es en el kilómetro 6, zona de José León Suárez, en sentido a Panamericana. Ahí la circulación está reducida y hay operativo de seguridad. Además, siguen fuertes los retrasos en la misma Panamericana, entre 197 y 202, y en el enlace con General Paz hacia Lugones. La General Paz saturada literalmente, sobre todo en los últimos barrios de Núñez y Saavedra en sentido hacia el Río de la Plata, se debe a fuerte tránsito, bien cargado el acceso oeste y con demoras para bajar hacia la autopista Perito Moreno. Lo mismo sucede en la Richeri a la altura de Tapiales hacia lo que es autopista de Lepiane. Los que vienen de zona sur por la autopista Buenos Aires-La Plata tienen las demoras habituales en la zona de Wilde y Sarandí. Sigue reducida la circulación en el barrio de Colegiales. Más temprano contábamos que hubo un incendio en un departamento de un edificio ubicado en Conde al 1900. Lamentablemente una persona falleció. El tránsito todavía sigue cortado. Sigue el conflicto en el sistema de transporte, en los colectivos que están operando con una frecuencia mucho más espaciada, están con una frecuencia con cronograma de día sábado mucho más dilatado, así que hay que salir con tiempo. El tren San Martín y el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, los dos con demoras, y los subtes a horario. Esta sería la principal información, Paulino. Impecable, Romy. Beso enorme. Hasta dentro de un ratito. Nos mantenés al tanto, sos prioridad. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. Bueno, todo esto ahí hay jornada de Champions, partidos apasionantes. Juli, te tenés que adentrar un poco en el capítulo del fútbol. Paulita, hay partidos, desafíos, choques de primerísimo nivel. Sí, por supuesto, porque yo creo que el que más llama la atención puede ser, ambos, pero acá particularmente creo que les llama más la atención el partido del Atlético de Madrid contra el Barcelona, ¿no? Sí, claro, porque es casi un clásico, más allá que el clásico es el Atlético y el Real. Exactamente, el segundo de los 3 partidos que se van a estar dando entre estos dos equipos. Ya habíamos tenido durante el fin de semana partido por liga, quizás en un compromiso en el cual para el Barcelona
ese partido tenía más importancia que para el Atlético de Madrid, en el sentido de que necesitaba sostener el liderato. Ahora va a ser por Champions, así que es ida y vuelta. El Cholo había reservado jugadores del fin de semana para enfrentar este compromiso de cara a lo que puede ser un partido en el que realmente puede sacar diferencia, ¿no? El técnico argentino ante Hansi Flick. Y el Cholo que habló, porque en la conferencia de prensa previa al partido se juntó con Antoine Griezmann. Recuerdan ustedes que es la última temporada del francés en lo que va a ser el fútbol europeo. Ya firmó hace 2 semanas con el Orlando City, va a estar en la MLS, y las palabras del Cholo de cara a lo que tiene que ver con esta despedida entonces del jugador francés. Para abrir mi corazón necesito estar yo, los niños, mi mujer y el Cholo y su familia, y así ya me podré abrir realmente. Pero él le debo muchísimo. Yo creo que he llegado a un nivel futbolístico que no me lo había imaginado, y es primero gracias a la Real Sociedad, y luego el Cholo con su trabajo me ha hecho ver muchas cosas, me ha enseñado muchísimas cosas, y luego está en lo personal, que admiro, que amo, y nada, para mí es un honor, un orgullo y un placer poder jugar para él. Bueno, esta era la respuesta de Antoine, ¿no? Ante Qué lo que dijo. castellano el de Antoine Griezmann, No, es increíble, es increíble. Y bueno, el Cholo que le dijo, eres mi amigo y eres uno de los mejores jugadores a los cuales he tenido la posibilidad de entrenar. Y si Dios quiere, vamos a jugar 5 partidos más en Champions. Así que te invito a que sigas disfrutando. Te quiero mucho. Si hoy estaría cualquier hincha del Atlético de Madrid, te estaría diciendo las mismas palabras. Me siento absolutamente identificado en ellos. Soy tu entrenador. Sabes que si mañana no corres vas para afuera. Y nada más. Perdón, era solamente decir estas palabras. Bueno, veremos si Juan Musso finalmente se ratifica entonces en el arco. Nahuel Molina, que está teniendo un muy buen nivel, aparecerá seguramente allí como titular, al igual también que Giuliano Simeone y por supuesto que Julián Álvarez, ¿no? Vamos a ver qué pasa entonces con este duelo. Tengan en cuenta 4 de la tarde ese partido, y al mismo tiempo también el compromiso que tiene el Paris Saint-Germain y el Liverpool. Otro enorme partido de fútbol, Paris Saint-Germain y Liverpool. ¿Ahí le vas a alguno? Esto es el partido de ida. Esto es partido de ida, sí. Partido de ida. Partido en el Parque de los Príncipes. Yo no le voy a ninguno. No, yo te creo. Sí, ya sé. Te creo. En el Parque de los Príncipes. ¿Vos a cuál le vas? En el Parque de los Príncipes. Yo creo que él tiene una ventaja el Paris Saint-Germain. Tiene un gran técnico como Luis Enrique, pero además tiene un gran plantel. Es el campeón actual. Es el campeón actual. Sí, yo tendería a pensar eso. Ahora el Liverpool es un equipo durísimo. ¿En qué durísimo. sentido? Está mal. ¿Cómo juega? Una buena defensa, que tiene mucha velocidad. El fútbol durísimo inglés es de muy ganarle. frontal, sí. Igual está bastante mal el Liverpool. Viene a perder 4-0 el fin de semana. O sea, está... Y una goleada muy fuerte frente al City, ¿no? Sí. Bueno, yo creo creo que que es excelente, ¿o no? Sí, pero es un gran equipo. creo que también tiene De que ver Pep mucho con Guardiola. las debilidades del Liverpool en este momento. Entonces, tú le vas al Paris Saint-Germain en ese, y en el compromiso de españoles, ¿a quién? ¿Al Barça o al Atlético de Madrid? Me abstengo. ¡Apa! Me abstengo. Tiene amigos en los dos lados. Tengo posibilidad de abstenerme. No tengo Eso por se qué llama saber ser todo. tibio, Paulino. ¿Eliges alguno de los dos? Déjame la tibia. ¿Elegirías alguno de los dos para ver, o si tuvieras que elegir con cuál te quedas? Probablemente haría un tiempo y un tiempo. Bien, me gusta. Porque es apasionante, digamos. ¿Qué mirás? Si tengo 2 monitores, miraría los 2 partidos al mismo tiempo. No Es se puede multitasking hacer como eso. los chicos. No se puede tener ¿Cómo 2 que no se monitores y puede? ver 2 partidos. ¿Por qué ¿Cómo? tenés acá 3 monitores? Pero no estoy mirando partidos, miro las noticias. Mi hija tiene un televisor, tiene la Tu tablet, hija es tiene el otra celular. generación. Y tiene la qué sé compu, yo, tiene la todo. compu, Tu tiene hija todo. cuando sea grande no va a tener pantalla, simplemente va a tener todo en la cabeza. Ojalá, Dios quiera. Bueno, escucha, en Mendoza ganó muy bien el Independiente Rivadavia de También, Mendoza. sí, en el debut. En el debut 1-0. Nos habíamos quedado pendientes de la gran victoria en la altura de Racing, de la buena performance de Boca en Chile, pero nos faltó Independiente Rivadavia de Mendoza, que debutó con una victoria, Sí. 1-0. Está muy bien, muy derecho el equipo de Berti, ¿no? Sí. Alfredo Lo Berti. hizo bien. Un técnico que efectivamente le está dando muchos beneficios a un equipo que está puntero, Independiente Rivadavia de Mendoza. Está en con el una fútbol temporada local. fantástica. Formidable, definitivamente. Bueno, Juli, en un ratito nos metemos de lleno Sí. en la agenda económica, de Sí. muchos temas que tenemos para
para el día de hoy. Y hay que repasar mercados, porque ¿Cómo todo está esta está, mañana? todo está cambiando. ¿Todo está verde? Y claro, Sí, hoy sí. nos despertamos con alegría. Lindos negocios, bizniques le llaman en el barrio. Bizniques le dicen. Ahí, algunos con información privilegiada la juntaron Por- en pala hoy. Claro, por ejemplo, el índice en Japón, que se llama el Index Japan 225, está más de 5% arriba. Esto es el cierre de hoy. 3% arriba Hansen, que es China. Ajá. Y si miramos lo que está pasando en Corea, vemos que subió casi 7% solamente hoy. Ya cerró. Ahora, si miramos lo que está pasando en Europa, vamos a ver que, por ejemplo, Europa está hoy con todo verde, con subas de más de 4-5%. ¿Y qué pasa en Estados Unidos en el pre-market? Bueno, todavía está ahí. ¿Por qué? Porque las subas no superan el 1%. En los principales índices bursátiles. De los Estados Unidos no hay euforia, algarabía, No hay euforia. festejo, no hay mucho. No se mucho- preció tanto este resultado porque no bueno. lo ven, como decís vos, a Trump ganador. Lo ven a Trump saliendo del conflicto como puede. Sí, como puede, no como quiere, perdidoso y casi en una especie de amnistía. Bueno, un dato, Merval abajo en el pre-market. ¿En serio? Sí. La Argentina Casi 2%. No tendría un buen miércoles. Y no bueno, sé. ahora hay ataques en el Líbano, recuerden, porque Israel no acepta el cese al fuego respecto a Irán sí, pero no respecto a Hezbollah en el Líbano y está atacando el sur. Son horas definitivamente decisivas al respecto. Eso estaba contemplado en el acuerdo, es lo que dijo Pakistán. Correcto. Pakistán es el que ofició de mediador entre Irán y los Estados Unidos. Así que habrá que ver cómo sigue esa historia, pero esta mañana está ocurriendo eso. Mientras tanto, ya hay algunos movimientos de buques que están dando la impresión de que se va a reanudar en el estrecho de Hormuz tras el anuncio de alto y cese al fuego el paso de los barcos. Hay cientos de buques que continúan concentrados en la zona. Hay 426 buques petroleros, le doy la estadística, A ver. 34 transportadores de gas licuado de petróleo y 19 buques de metaneros lo llaman. Sí. Muchos de los cuales quedaron prácticamente inmovilizados durante la interrupción de la navegación, o sea, parados a ambos lados del estrecho. En las últimas horas se han registrado los primeros tránsitos. Pasó un carguero granelero griego y el Daytona Beach de bandera liberiana. Son dos de los que han pasado ya a esta hora de la mañana. Pero insisto, hay 426 buques petroleros parados, 34 que transportan GLP y 19 buques metaneros. Así que imagínense todo lo que hay por delante, ¿no? Bueno, 8:46 ya en la mañana. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. En el capítulo judicial vasto que tenemos en la Argentina por estas horas, más allá de que hoy declara la escribana de Adorni, Mónica Nechevenko, respecto al supuesto enriquecimiento ilícito en la causa que instruye la justicia a propósito de la adquisición del departamento en Caballito, también lo que ocurrió con la casa en Exaltación de la Cruz a fines del 2024 por parte de Adorni, además de la Jeep Compass que compró a meses de haber asumido como vocero allá por comienzo del 2024 y otras cuestiones. Está el tema AFA muy fuerte en las últimas horas, porque ayer hubo una decisión no menor de la Cámara en lo penal económico que rechazó sobreseer por inexistencia de delito a Chiquitapia y Tobillino y por elevación respaldó al juez Diego Amarante que los procesó y embargó y les prohibió la salida incluso del país. Y quien lleva e instruye la investigación por la retención indebida de aportes al día de hoy. Está el querido Martín Angulo, colega, periodista especializado en temas judiciales, hombre del diario Clarín. Martín, primero un enorme abrazo, un placer después de tanto tiempo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, te saludamos en la mañana de Now. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Lo mismo, gracias por el llamado. ¿Cómo andas, Paulino? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, primera impresión de lo que pasó ayer y qué es exactamente lo que tenemos que leer con el fallo de la Cámara. A ver, hasta ahora intervinieron dos instancias en la investigación contra la AFA, contra Tepito Villino por la retención de aportes. En las dos instancias a los dirigentes les fue muy mal. La novedad importante de ayer es que la Cámara en lo Penal Económico, que es el tribunal que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia, rechazó un pedido de los dirigentes para ser sobreseídos. Ellos planteaban que no habían cometido delito, que en ese
de plazo no había ningún delito y que por lo tanto la justicia no tenía nada que investigar. La Cámara le dijo no, ustedes están bajo una investigación judicial, la inexistencia de delito acá no cuadra, por lo tanto se rechaza el planteo. Y esto es importante para algo que va a pasar a futuro, porque ayer, mientras la Cámara resolvía rechazar este planteo, la Cámara recibía los procesamientos que la semana pasada dictó el juez Amarante. Correcto. Por lo tanto, este mismo tribunal es el que en las próximas semanas va a tener que resolver los procesamientos de Tapia, Tobillino y el resto de los dirigentes. Y esa decisión es muy importante porque en el caso que la Cámara confirme los procesamientos, la causa va a quedar en condiciones de ser enviada a juicio oral y público si así lo entiende el juez. Es decir, si el juez Amarante considera que no hay nada más por investigar, Tapia, Tobillino van a poder ser enviados a juicio oral y público. Esto es definitivamente todo un título. La primera presunción es que si el juez considera que no hubo inexistencia de delito, por lo tanto, por silogismo simple, hubo delito, lo más probable es que ratifique el embargo y el procesamiento, lo actuado por el juez Amarante, y en consecuencia, cuando la Cámara confirma una decisión de un fallo de primera instancia, más allá de alguna instancia adicional de apelación que tienen las defensas, exacto, todo queda encaminado hacia la idea de poder transitar hacia la elevación a juicio en una causa que tendría en el banquillo de los acusados durante los próximos 2, 3, 4 años, porque no sabemos cuándo puede iniciarse, a los que son las autoridades de la AFA de este fútbol argentino, que probablemente tenga un recambio después de la Copa del Mundo. Sí, en el procesamiento la Cámara va a analizar más información, más datos de los que analizó en el rechazo del sobreseimiento, del pedido de sobreseimiento. Hay más para analizar, las partes llevaron más argumentos, más planteos, de hecho hay una serie de medidas de prueba que se están reclamando, es un escenario de mayor análisis, pero lo que vos decís es correcto, si la Cámara ratifica, la causa queda en condiciones de ser enviada a juicio oral y público, el primero de los varios expedientes que vamos a poner en estos términos, que la AFA y sus dirigentes tienen en tribunales. Claro, porque después hay varios capítulos, te voy a preguntar ya rápido, pero antes de cerrar este capítulo entonces, ¿tu impresión es que esto va camino a esa decisión? O como decían algunos en los pasillos de tribunales ayer y escuché, tal vez esta sea una decisión concluyente de la Cámara respecto a la inexistencia de delito, pero cuando analice el fallo de Amarante probablemente haga observaciones y le devuelva el expediente al juez a propósito de algunas inconsistencias que note. A ver, los escenarios son varios que están abiertos. Las especulaciones son muchas. Yo he leído, por ejemplo, que el juez Amarante iba a detener a Tapia y a Tobillino cuando los procese y no los detuvo. Correcto. Lo que va a hacer la Cámara no lo sé. Va a tener más elementos para analizar con los procesamientos que los que tuvo con el pedido de sobreseimiento. Lo que también, si querés, hablando de fútbol, nos ponemos en bilardistas, la Cámara resolvió 2 planteos acusados, los 2 los rechazó. Uno era la prohibición de salida del país, de Tapia y Tobillino, que estaban reclamando que se era relevante, se lo rechazó, y el pedido de sobreseimiento también fue rechazado. Tengo algún problema en la señal, Martín, te recibo con alguna dificultad, pero intentemos una última pregunta. ¿Cuáles son las otras causas y en qué estado están que involucran a Tapia y Tobillino? La quinta de Pilar, que es una investigación que tiene el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, y que se está discutiendo dónde se va a investigar de manera definitiva, pero mientras tanto está en ese juzgado. Lo que podemos llamar el paquete Surfinanzas. Correcto. Donde hay varios expedientes, en donde el titular de esa empresa, Ariel Vallejo, ya fue citado en indagatoria por varias maniobras, entre ellas por negocios con el fútbol, en donde la AFA también fue allanada. Y después el capítulo que podemos llamar Tour Prudenter, que es la empresa de Javier Faroni, la compañía que manejaba los fondos de la AFA en el exterior, donde también se investiga en el juzgado de Campana
si en rigor parte de los fondos de la AFA fueron desviados y no terminaron en las cuentas de la entidad. Martín, un enorme placer. Buena mañana. Abrazo Gracias. grande, Paulino. Buena tarea. 8:54 en todo el país. Ahora llego en 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. A todos tus planes, si vas en Cabify, es mejor. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio. Turismo City, paga menos por viajar. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now 97.9. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now.
pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979. Está gestando que el gobierno tenga buena capacidad de operar todavía en el Congreso, que es central para que los inversores comprendan si el cambio es profundo o no, si el cambio es sostenible o no, si los marcos jurídicos son más acordes a una economía como el gobierno plantea, más abierta, más descentralizada, con reglas de juego más claras. Y eso me parece que es un activo que el gobierno tiene que cuidar mucho. Porque hasta acá toda esa ebullición, todo ese conflicto, toda esa polémica, toda esa discusión pública no impactó en la capacidad de gestionar. Y eso lo vamos a ver también esta semana. El gobierno va a lograr hoy tener una modificación a la ley de glaciares que piden básicamente los gobernadores de provincias cuyo activo minero va a ser potenciado a propósito de esta modificación, con inversiones que probablemente en muchos de los casos, en muchas provincias, les dé una sustentabilidad muy distinta a la que tienen hoy en los próximos 5 o 6 años. San Juan, Salta, Jujuy, entre otras.
Y mañana va a lograr aprobar pliegos de ascensos de militares, pliegos de jueces, más de 60 jueces en un nivel de vacancia, defensores, por cierto, jueces, defensores y fiscales federales, en un contexto de más de 300 vacantes, de un porcentual de vacantes inédito para la democracia argentina desde el 83 hasta acá, de casi 40% del total de los casilleros que hay que llenar, lo cual ralentiza naturalmente el servicio de justicia, pero al mismo tiempo genera la percepción de que esas demoras tienden a profundizar esta idea de que en la Argentina la justicia es lenta, es perezosa, solo investiga a los de menor cuantía, no a los de mayor cuantía, porque de eso se trata la justicia federal, investigar a los de mayor cuantía, los delitos federales, los delitos de trata de personas, los delitos vinculados al narcotráfico, los delitos vinculados a la corrupción, etcétera, en Comodoro Pi. Pero después la justicia federal también en las distintas provincias actúa sobre estas cuestiones, evasiones agravadas de impuestos, entre otras cuestiones. Así que yo creo que esa gestión, insisto, de la política sobre el Congreso aparece relativamente indemne. Hasta acá, pese a todo el contexto externo, el bullicio, las adversidades, la merma en la licencia social en algunos sectores que el gobierno encuentra, particularmente en capital y conurbano, focalizado mucho en el conurbano, además que es donde más ha pegado el ajuste en términos económicos, y este cambio sistémico económico que impacta primero y fundamentalmente en economías o sectores de la economía que estaban muy dinámicos hasta el 2023 y que finalmente hoy perdieron terreno: construcción, consumo, comercio, industria. Por lo tanto, el comentario centralmente de esta hora es: el gobierno tiene un activo que tiene que cuidar y mucho. No está exento de todo el resto. Hasta acá no lo impregnó de manera determinante. Sigue consolidando la articulación de acuerdos para que las leyes salgan. El gobierno, en la ambición transformadora, el presidente planteó 9 paquetes de reformas, una por mes, muy importantes de acá a fin de año, en distintas áreas. Eso se mira con un signo de interrogación, hay una especie de semáforo amarillo, no está tan claro que eso ocurra, que todas esas reformas salgan, pero la ventana de oportunidades todavía la tiene. No va a ser muy larga. La campaña probablemente se anticipe, muchas provincias desdoblen electoralmente sus elecciones de la elección nacional, algunas provincias empiecen a votar en marzo o abril del año que viene, por lo tanto van a entrar en campaña antes de fin de año. Y probablemente ya después del mitad de año, de las vacaciones de invierno y postmundial, muchos ya estén además lanzados a las construcciones de alternativas electorales para el oficialismo, con lo cual los incentivos para los acuerdos van a mermar. Si hay pericia política, si hay gestión política, si hay marcos de reestructuración de coaliciones y por consecuencia eficacia en la construcción de consenso y por lo tanto leyes que se sancionen, el gobierno demostrará además que es eficaz y ejecutivo para las reformas que plantea. De lo contrario, todo lo que está por fuera también va a pegar allí, y si esa eficacia se retrotrae, el riesgo va a crecer. 9:07 de la mañana. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcucci, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días para vos y al equipo, que ya nos vimos un poquito más temprano. Pero, bueno, vamos a contarles a todos que buenas noticias, ya lo dijimos bien tempranito. No hay alertas en el país en este momento, no quiere decir que no haya fenómenos como precipitaciones, como todavía viento algo intenso, pero por lo menos no es como para una alerta meteorológica. Así que eso es una buena noticia. Tenemos por delante una jornada en que va a estar ventoso, entonces viento del sur, sudoeste, y una temperatura máxima que no va a ser elevada, en torno a los 20-21 grados. Estamos con cielo mayormente cubierto y vamos a tener algunos chaparrones, pero va a aparecer el sol hoy. Vieron que a uno por ahí lo afecta un poco el hecho de no ver el sol en todo el día. Bueno, hoy seguramente en la tarde vamos a tener algunos momentos en que el sol va a poder salir y ahí lo vamos a ver. ¿Quién dice que no veamos por ahí en algún momento el arco iris? Porque se va a sumar algunos chaparrones con la salida del sol.
Así que muy buenas condiciones para hoy y para los próximos días ya, por lo menos hasta el fin de semana, no habría precipitaciones y sí entramos en un periodo de lento ascenso de temperatura. Todos los días las máximas van a ir trepando de a poquito. Las mínimas van a ser algo bajas, va a estar fresco por la mañana, fresco a frío, pero en las tardes de a poquito va subiendo la temperatura. Mañana sí aparece ya una zona bajo alerta, que va a ser para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esto va a ser por vientos intensos. Pero durante esta jornada, mucho más tranquilo que las últimas que venimos atravesando. Enorme abrazo, Ezequiel, impecable, como siempre. Hasta dentro de un ratito. Hasta luego. Ezequiel Marcusi con nosotros. Bueno, un ratito nos metemos de lleno en cuál es la selección que está buscando efectivamente director técnico por Facebook, ¿me dijiste? Sí, te cuento. ¿Por Facebook? Por Facebook. Lo está haciendo y además con unos requisitos bastante particulares. Lo está haciendo la selección de Montserrat. ¿Tú sabes dónde queda Montserrat? No tengo la más remota idea. Montserrat es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, pero más allá de eso... Es una isla en el Caribe, cerca entre Venezuela y Puerto Rico, o sea, como en una zona... ¿Cuántos habitantes por tiene? ahí, 4.500. 4.500 habitantes. Sí, 4.500, Está nada. bien que busque por Facebook el La entrenador isla para la selección. Esmeralda se llama. Está en LinkedIn, está buscando. No, Sí. ni siquiera, imagínate, ni siquiera lo hacen por LinkedIn, sino por Facebook. Bueno, Envían la convocatoria. Dale, envía la convocatoria. Hasta el 17 de abril, por si te quieres postular. No Ah, sé. mira. O si conoces a alguien que tenga licencia Me de tienta Conmebol poquito, como más allá del técnico, clima, bueno, muy poquito. lo pueden hacer. Esto apostándolo a un proyecto a futuro, por supuesto, pero bueno, lo que llamó la atención es que ya hemos sabido también de casos de futbolistas que han encontrado equipos sí a través de LinkedIn, pero esta vez lo hacen a través de Facebook para hacer un poco más masivo. Desafortunadamente es una selección igual que está muy mal en el ranking FIFA. Está cerca del puesto número 170, así que No la escuché en mi bastante vida. bajo. No, Mauritania había yo hoy- escuchado poco, ahora bueno, Montserrat mucho menos. hoy busqué dónde quedaba Montserrat precisamente. ¿Y 4.500 habitantes tienes? 4.500. Y quiere hacer una selección de fútbol. Casi un A milagro. futuro. Maximiliano Ferraro es diputado nacional, tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana, a las 9:11 en todo el país. Maximiliano, ¿cómo le va? Que dice el gusto de tenerlo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Usted se para ¿cómo frente a la ley de glaciares? Bueno, por supuesto que nosotros rechazamos esta modificación inconstitucional y regresiva de lo que es la ley de protección de los glaciares y ambiente periglaciar, porque claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, pero a su vez también, Paulino, porque acá se está pervirtiendo principalmente lo que es el dominio originario de los recursos naturales de las provincias, porque por supuesto son los recursos naturales de las provincias cordilleranas, pero acá también lo que está en juego y se puede comprometer en el presente y en el futuro, nada más que y nada menos que un recurso estratégico como el agua, que a su vez también es un recurso natural de dominio originario de otras provincias que no son las cordilleranas y que no son las que hoy tienen posibles proyectos de desarrollos o exploración minera, particularmente como en San Juan y en Mendoza. Con lo cual va a haber planteos en la justicia. Dice usted, después Yo creo que esta ley no va a dar ningún tipo de seguridad y previsibilidad jurídica. Recordar que la Corte Suprema ya ha interpretado y ha declarado la constitucionalidad de la actual ley que votó el Congreso por un amplio consenso. Pero a su vez también vamos a poner datos concretos, Paulino. Cuando uno ve las inversiones mineras en un periodo del 2001 al 2009 sin ley de glaciares, las inversiones fueron de 12.000 millones de dólares y con ley de glaciares, tomando un periodo similar de años, 2015-2025, ascendieron a 45.000 millones de dólares, o sea, un crecimiento del 270%. Y si vamos a las exportaciones, nosotros vemos que sin ley de glaciares en la Argentina las exportaciones ascendían a 2.900 millones de dólares y cuando después tenemos la ley ascendieron a 4.100 millones de dólares, teniendo como un pico máximo
el año pasado superando los 5.000 millones de dólares de exportación. O sea, que la ley de glaciares no impidió ni el desarrollo, ni las exportaciones, ni la generación de divisas dólares para la Argentina, sino que, en todo caso, lo que pudo haber frenado en algunas ocasiones este tipo de proyectos es la ausencia de licencia social y de controles ambientales como correspondían y que tienen en otros lugares del mundo, como los tan mencionados Australia o Canadá. Pero a su vez también lo que no acompañó, Paulino, fue el descalabro macroeconómico y el descalabro de la política de cambio que tuvimos durante mucho tiempo en la Argentina. Maximiliano, hay provincias que ya anunciaron o anticiparon que quieren que sus diputados aprueben o le den media sanción a esta reforma o esta nueva ley de glaciares, porque entienden que esto que vos decís respecto a las inversiones anteriores y las que vienen, no se pueden ver si vos no cambiás la ley. Es decir, vos podés hacer este cálculo, pero estás haciendo futurología respecto de las inversiones que pueden llegar a venir si vos tenés una ley un poco más flexible en ese sentido. Entonces, ya hay una posición de las provincias, incluso algunas provincias que no están alineadas con el gobierno. Entonces, ustedes van a votar en contra, o al menos no están de acuerdo con la reforma, pero hay muchos otros espacios que no son afines al gobierno que quieren votar a favor. Primero, decir que todas las provincias cordilleranas que tienen objetivos en este sentido están alineadas con el gobierno nacional. Sí. Eso es mentira. Bueno. Lo que plantean, a ver, ¿en dónde no está alineado Jaldo con el gobierno nacional? ¿En dónde no está alineado Cornejo con el gobierno nacional? ¿En dónde no está alineado Orrego con el gobierno nacional? ¿En dónde no está alineado Gustavo Sáenz con el gobierno nacional? Bueno, en muchos casos con la mirada ideológica. No piensan lo mismo respecto de la economía. Sí piensan lo mismo respecto de esta situación particular que es la inversión en minería. Bueno, pero la inversión de minería no la impidió la ley de glaciares. Estamos hablando de un mínimo porcentaje de glaciares o ambiente periglaciar que están protegidos por la Ley de Presupuestos Mínimos en cumplimiento del 41 de la Constitución Nacional. Tanto comparan con Chile. Que me expliquen. ¿Por qué Chile frenó Pascualama? ¿Qué pasó con Barrigol del lado chileno con Pascualama? Bueno, pero eso habla bien, eso habla bien de los gobiernos que están regulando la actividad minera en otros países, tanto en Australia como en Chile, como en Estados Unidos. No solamente la regulación de la ley minera. Primero que acá hay una prostitución de lo que estamos debatiendo. No estamos discutiendo una ley minera. Estamos discutiendo una ley de protección ambiental. Y cómo esa ley de protección ambiental es de manera armoniosa con el 124 de la Constitución Nacional, que le da el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Pero no es solamente el recurso natural de dominio originario de las cordilleranas. ¿Por qué no le asistiría a un pampeano, a un bonaerense, a un rionegrino, a un neuquino, el dominio originario de un recurso natural como los ríos o los acuíferos? ¿No es un recurso natural? ¿No es un bien estratégico desde el punto de vista geopolítico mundial el recurso agua dulce, como el agua para la cuestión vital de todos nosotros, pero a su vez también para otras actividades económicas y productivas? ¿No hay en muchas de esas provincias declarada la emergencia hídrica y hay ciertos conflictos con sectores productivos por la restricción del uso del agua? Maxi, el último planteo, por lo menos de mi parte, respecto a lo que Julieta decía, lo que los gobernadores sostienen, lo que una parte del complejo minero repite hasta el hartazgo es que parecería una inconsistencia que de un lado de la cordillera se extraiga cobre por más de 45.000 millones de dólares y que en la Argentina tengamos cero. Y es la misma cordillera. Y la verdad es que entiendo los planteos, pero la ley
de No glaciares. es la misma cordillera. Bueno, es similar, es geológica. parecida. Entiendo Bueno, que geológicamente pero tiene diferencias, pero geológicamente, pero no solamente. Pero, Paulino, vos en Chile, desde el valle, vos tenés el Pacífico, el valle y la montaña. Vos no tenés más de 2 horas para llegar a los emprendimientos mineros que puede tener Chile de ese lado. Vos andás a San Juan, que estuve hace 15 días, y recorré hacia Hachal, Rodeo, Iglesias, para ir a Veladero, ¿y cuánto tardás? Y vuelvo a decir, Chile no tiene ley de glaciares, es verdad. Nosotros lo tenemos porque, bueno, la verdad que yo entiendo que la Libertad Avanza no crea en la Constitución del 94, pero Chile lo que tiene, vuelvo a decir, una autoridad del agua muy fuerte, tiene un tribunal ambiental que fue durísimo en su fallo, y a su vez también tiene un régimen impositivo diferencial con respecto a las mineras, el royalty. Maximiliano, pero vos recién mencionaste que claramente Chile no está alineado como, por ejemplo, la Libertad Avanza en este concepto, pero yo te mencioné primero que los gobernadores peronistas están apoyando esta reforma. No es la Libertad Avanza. Pero si los gobernadores peronistas en el año 2000 voltearon un gobernador. Está bien, pero me estás cambiando el arco todo el tiempo de lugar. Estamos discutiendo sobre este tema. Si los gobernadores, que son los que representan a las sociedades en esas provincias, están votando a favor... Disculpame, yo no te estoy cambiando el eje. Sí. Digamos, porque... No, déjame... veamos la historia completa. Cuando yo te digo que voltearon un gobernador, estábamos discutiendo con el Acuerdo Federal Minero en San Juan. ¿Y qué me querés decir con eso? No te entendí el concepto, o sea, ¿cuál es la analogía? El concepto que el lobby minero terrible llegó a voltear un gobernador en el 2000 en la Argentina. Sí, yo te lo tomo eso. Yo no digo que las mineras no hagan lobby. Lo que digo es, seguime este razonamiento. Vos me estás diciendo que se vota en contra, o una parte de los legisladores votan en contra de esta reforma de la ley de glaciares para que no avance la minería sobre determinados territorios periglaciares, pues ni siquiera van a llegar hasta los glaciares. O, si querés, inversiones en esos sectores. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué los gobernadores que están dentro de lo que sería el ambiente minero o vinculados a la industria de la minería están a favor, no siendo del mismo signo político que el gobierno nacional? Porque esto no es una idea solamente del gobierno nacional. Porque es transversal el negocio. O sea, todo por plata lo hacen. Pero por plata, y porque se va a generar una competencia a ver quién más rápido saca del inventario de glaciares o periglaciares los glaciares o el ambiente periglaciar. A mí no me pudieron responder ninguno durante todo este tiempo. Díganme, Alian Igla, que es la institución científica que hizo el inventario en el 2018, que lo terminó, ¿dónde le pidieron que saque del inventario tal glaciar o ambiente periglaciar? Acá hubo un fallo del juez federal Casanelo, que en su momento procesó al ex titular del IANIGLA porque no habían hecho el trabajo de cumplimiento de la ley. Entonces, a ver, el artículo 3, van a estar protegidos hasta que la autoridad de aplicación, o sea, los gobernadores, digan que eso no tiene relevancia hídrica. ¿Por qué no fortalecemos y le damos el dinero que necesita a una institución como el IANIGLA para que haga lo que tiene que hacer con respecto al inventario? Y se genera una mesa tripartita, cuatripartita, donde participen los distintos actores, pero no solamente los actores de un sector, porque vuelvo a decir,
porque acá, con tal del dinero rápido y del momento, que no lo desvaloro, se pone en riesgo otro recurso estratégico y otro recurso natural que es de dominio originario de todas las provincias, que tiene que ver, porque acá se habla de el oro y el cobre y se omite el dominio originario que tienen las provincias y los ciudadanos como un bien de incidencia colectiva y no particular, que es el agua, que son los ríos, que son los acuíferos. Bien, Maxi, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Maximiliano Ferraro, dirigente de la Coalición Cívica, con posición tomada respecto a un debate que en todos los casos, entiendo, hasta esta hora, el gobierno va a imponer en el transcurso del día de hoy, más allá de la resistencia de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, del kirchnerismo, del peronismo en algunos eslabones, e inclusive algunos legisladores del PRO que quizás no voten o se abstengan, algunos radicales, y eventualmente también dirigentes de la Coalición de Provincias Unidas, después del rechazo que explícitamente ayer dijo tiene el propio Schiaretti, gobernador de Córdoba. 9:25 ya en la mañana. A esta hora nos quedamos con Robbie Williams, Come Undone. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com.
En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de... sobre autopista Ilia a la altura de Salguero, mano al centro. Esto está saturando la traza Avenida General Paz, los que vienen mano al Río de la Plata. Entonces salir con tiempo. Está trabajando el SAME y la policía. Además hay un fuerte choque de dos camiones en acceso oeste a la altura de Castelar, kilómetro 23, en sentido hacia autopista Perito Moreno. Hay dos carriles reducidos y está generando congestión a los que vienen por el corredor del oeste. Hay un tránsito bien fuerte en la autopista Buenos Aires-La Plata, desde Dotsú hacia el Bajo Porteño. El tren San Martín normalizó la frecuencia, estuvo con demoras y siguen los retrasos en el tren Belgrano Sur, ramal González Catán. Los subtes a horario, Paulino. Impecable, Romy. Hasta dentro de un ratito. Gracias. Beso. Chau, chau. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Novedades del Master 1000 de Monte Carlo. Perdió Sebastián Báez. Sí, desafortunadamente. Tenía igual un reto durísimo, ¿no? Que era enfrentar a Carlos Alcaraz. Justamente en esa siguiente instancia lo venía haciendo muy bien Sebastián Báez. Y bueno, perdió definitivamente ante el mejor del mundo, 6-1 y 6-3. 70 minutos de compromiso en lo que fue esta segunda ronda del Masters 1000. Sosteniendo, eso sí, Carlos Alcaraz esa primera posición. Sin embargo, bastante... consciente de que Jannik Sinner puede llegar a sumar más puntos y le puede sacar entonces el primer lugar. Les quiero contar también tema de compromisos a esta hora porque empezó el primer set entre Fran Cerúndolo y Mashak. Esto también, por supuesto, por el Master 1000 de Monte Carlo. Por ahora 2-2. Y a las 10 de la mañana Tomás Echeverry se va a estar enfrentando a Adman. Esto ya también está este día miércoles. Tomás Echeverry en Monte Carlo, uno de los abiertos más importantes, más lindos. Prepárame los mensajitos que hay a través de YouTube, a través del WhatsApp en el 1180 697 9 1180 697 9. Más allá de sintonizarnos en Twitch, más allá de estar en YouTube, más allá del canal 85 en Flow, más allá de la 97.9 si estás en el auto y te estamos haciendo compañía, o si estás en el lugar que habitualmente te desenvolves escuchando radio y sos un fan finalmente de la radio. ¿Qué va a pasar con YPF? ¿Va a buscar otra obligación negociable? ¿Va a emitirla? Bueno, vos fíjate que YPF está haciendo un montón de caja respecto a los socios estratégicos de ese dinero que coloca en el exterior. Es decir, consigue no solamente financiarse con la cotización de la acción en la bolsa, sino que también consigue socios estratégicos que vienen con liquidez, con muchas inversiones directas. Ahora, en el mercado local, YPF va a colocar un nuevo bono. La licitación es el jueves y se va a conocer finalmente el viernes cómo queda. Es una licitación por $70 millones a 4 años. Los bonos se van a amortizar en un 100% al vencimiento con una tasa de mercado que estiman que podría ser del 6% en dólares. ¿Cuáles son los colocadores? Galicia, sí. Banco Galicia, Santander, BBVA, Balance, que es una sociedad de bolsa, correcto. El Banco Macro, el BNA y otras dos sociedades de bolsa que son Cocos Capital y Alaria. Alaria es Cocos es la de Sbar. Agustín Sbar. Ariel Sbar. Ariel Sbar y su socio directo es el hijo de Mindlin. Cocos Capital es de ellos dos. La nueva burguesía argentina. Exacto, son los más jóvenes de toda esa burguesía. Correcto, muy cercanos al gobierno, por cierto, ¿no? Sí, la emisión se anunció ayer a las 10 a.m. y se va a licitar el jueves hasta las 16. Eso es para actores primarios. Una vez que empiece a colocarse o que empiece a cotizar esta ON en el mercado, los actores que quieran participar de esta licitación o de la compra de este bono van a entrar al mercado secundario. Es decir, nosotros dos queremos comprar esa ON, vamos después una vez que ya esté licitada. Correcto, está muy bien lo que marcás y lo que decís. Bueno, con el aumento del precio de las naftas, lo que aumentaron también son las multas de tránsito, que arrancan ya desde los 60.000 pesos en lugares como Rosario, por ejemplo, leí esta mañana. Sanciones que se fijan en función del precio del litro de nafta super también en claro, tenés razón. Muchos lugares del interior del país y en la provincia de Buenos Aires. Acá también. Acá también. Las más graves incluso llegan a costar hasta 4 millones de pesos. Por ejemplo, pasar un semáforo en rojo. ¿Está bien? Bueno, legislatura en Neuquén hoy está avanzando en la reforma del Código de Faltas de la provincia.
Se confirmó que van a crear una comisión redactora para suplantar el texto vigente desde 1962, Código de Faltas en Neuquén Capital. Va a funcionar por 6 meses, la comisión redactora, con posibilidad de extender el plazo, pero van a hacer un nuevo Código de Falta. Mientras tanto, hoy hay sesión en la legislatura en la provincia de Córdoba. Y efectivamente, en la provincia de Córdoba, entre otras cuestiones que van a ser analizadas y que finalmente muchos sostienen que va a ser relevante, se va a discutir, entre otras cuestiones, que no existan más los naranjitas. Ah, los naranjitas son los trapitos. Estén regulados en todo caso, claro. Y que haya ¿Por qué un le dicen registro. naranjitas? Porque están vestidos de naranja. Porque están vestidos de naranja, exactamente. Están vestidos de naranja. Todos los días se correcto. aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. Cuando van a Córdoba y ven esa imagen de los naranjas, son los porque trapitos. son los trapitos, exactamente. Bueno, después, otro de los temas importantes que yo creo que va a ser relevante, en la provincia de Salta, ayer se confirmó y se le dio media sanción a una ley que quiere sancionar a los papás por los casos de bullying en las escuelas. Vieron que está de moda el tema bullying. Es un tema muy complejo, serio, alto, relevante y preocupante en muchas familias. Sí. Los chicos, como todos chicos, como nosotros cuando éramos chicos, siempre a alguno le decía gordo, al otro narigón, al otro muy flaco, al otro anteojudo, al otro orejón, tantas cosas. Eran otras épocas. Para nosotros eso En no era bullying. todos los aunque casos. lo era, pero no lo era. Correcto. ¿no? Porque no había tanta conciencia, no se No. hablaba tanto del tema, porque no había tanto impacto psicológico, porque no había tanta fragilidad, probablemente en muchos. O no se conocía, ¿no? Tampoco. No se tanto conocía, eso. no era un tema de discusión, correcto. Bueno, en cualquiera de los casos, ¿qué hacemos con el bullying? ¿Es solo responsabilidad del colegio sancionar a los chicos, apartarlos, tratar de administrar esas situaciones con gabinetes interdisciplinarios, psicológicos, etcétera? ¿O hay legislación que uno pudiera crear? ¿Qué pasa en Salta? Diputados aprobó una modificación que establece sanciones para tutores que incumplan con sus deberes ante situaciones de acoso escolar. Ya ¿Vos tenés venía opinión formada de con eso? media sanción del Senado, por lo tanto ahora resta la promulgación. La idea es que si el tutor, después de la advertencia del colegio, después de una situación de bullying, donde explícitamente hay personas que se sintieron bulineados por otros, se habla con los padres y se repiten esas situaciones, que haya sanciones para los propios tutores, que pueden ser, uno dice habitualmente los padres, hay personas que viven con los abuelos, con los Claro. tíos, en fin, multiplicidad de planteos que puedan Adulto existir. responsable sería. Adulto Sí, responsable. Ahora, vos que tenés una hija, en el caso de las mujeres es distinto, puede haber, pero No tengo opinión formada. No tenés opinión Sí, formada. ahí tiene que entrar el Estado o no. Creo que en el colegio lo sé. es un ámbito propicio para poder discutirlo. Creo que el bullying de los chicos, en algún punto, cuando maduran, cuando están en el secundario, que son los casos más gravosos, que llevan a situaciones de eventuales suicidios, etcétera, en el secundario, insisto, más que en la primaria, ya tiene que ver con una cultura que hoy irradia desde el poder, que lo vemos en Trump, lo vemos en el presidente, más de 1000 tweets por caso el fin de semana, destratando, diciendo cualquier barbaridad de colegas, etcétera. Eso no ayuda en nada, porque eso es toda una cultura de una ira contenida que uno la vuelca hacia situaciones que van después propagándose y replicándose. Lo vemos en el Senado, lo vemos en el Congreso, lo vemos que no podemos discutir, no podemos hablar en En la vía televisión, pública no también, podemos todo. hablar en la vía pública. No, y hay cualquier, una sociedad. cualquier debate se toma como, atacó y dejó y domó a uno, y no tiene que ser así. Pero sí es interesante Bueno, que pero sea... eso básicamente viene del poder. Claro. La palabra domó a alguien que es libertaria. Claro. Pero sí es interesante Tomó que la hasta- familia en ese aspecto tenga un rol y a ver, y Participe sea del problema. Claro, sea sancionado. ¿Por qué? Porque si no, de pronto pierde también cuidado en ese entorno, ¿no? Y se enfoca solamente con el colegio. Acá creo que también le da algo de relevancia a que la familia esté un poco más presente quizás para evitar ese atenta. tipo de situaciones y lo atienda, claro, mucho más. Sí, yo creo, insisto, que estamos ante una sociedad que tiene que replantearse algunas cosas. Creo que la convivencia está en algún momento, o está en un momento bastante crítico. No estamos pudiendo tener una cultura democrática amplia. Estamos con una cultura democrática reducida. Cuando alguien dice que aplastar a tal, hay que eliminar a tal otro, hay que cancelar a tal otro, no puedo opinar a aquel porque mirá, fue tal cosa. Claro. No, todos pueden opinar, todos pueden tener una mirada, podemos coincidir o no. Podemos establecer lo que hicimos con Maximiliano Ferraro, teniendo miradas disonantes, una conversación, Sí, cada con uno exponer respeto, sus sí. argumentos, pueden gustarnos más, menos, cada uno saca sus conclusiones. Eso es el enriquecimiento en la disidencia que la democracia plantea siempre. Ahora estamos en la perspectiva de por caso. Yo hablo de este gobierno porque hablé mucho del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo fui el de los que pidió entre otras cuestiones, Queremos preguntar. las conferencias de prensa que nunca Claro. existieron.
somos los que nos quejamos del Cristina Eterna, de la idea de colonización de la justicia, de las ideas de aquellos que perseguían con la FIP y demás al que pensaba diferente o decía algo disonante al poder de turno. Este es un gobierno que hizo un pacto de mayo al cual convocó a 18 gobernadores, no a 26, no a 24. No convocó una sola reunión al gobernador de la provincia de Buenos Aires para discutir temas de gestión, pero tampoco al gobernador Quintela, pero tampoco a Gildo Infran, pero tampoco al gobernador Melella. El presidente, quiero decir, a un órgano institucional. Vos convocás a todos, sos abiertos, sos generosos, es parte de la Argentina, los habitantes de esas provincias tienen los mismos derechos que los habitantes de otros, porque además los gobernadores tienen la misma legitimidad de origen que tenés vos. Es una cultura democrática resentida. No hay manera de entenderlo de otra forma. Cuando Trump dice las cosas que dice, lo que está haciendo también es abrevando en esta idea de ellos y nosotros. Ya el kirchnerismo hablaba ellos y nosotros. De Narváez hizo un culto de la campaña en 2009, ella o vos. ¿Te acordás? Sí. Era Cristina o vos. Esa cultura va degradando, o sea, la inercia del debate sano en democracia. A mí no hay nada que me guste más que escuchar a aquel que piensa diferente a mí. Porque o reafirma mi convicción o me hace ver un punto de vista por el cual yo pueda cambiar algún aspecto de lo que pensaba. Nada más nutritivo que escuchar al diferente. Hablarlo entre nosotros que pensamos igual es todo lindo para reafirmar un poco el ego. Ahora, eso no te cultiva, eso no hace que vos mejores, que vos tengas distintas perspectivas, que vos te instruyas. ¿Quiere decir que cambies de posición todo el tiempo? No. Tenés tus opiniones, tenés tu formación. Pero podés cambiar parte de tu opinión respecto a un tema. Y comprender, porque te hacen ver, claro. Porque otros dicen otras cosas. Bueno, ¿qué dicen los amigos en YouTube, en las redes sociales y también en el WhatsApp en el 1180-600-979? Juli está rankeando lo que tiene que ver con el fanatismo. No, sí. Dice una genia Juli, hablando por supuesto de este diálogo, ¿no?, que sostenían ustedes con Maximiliano Ferraro, por supuesto. Dice uno, lo dejó tartamudeando. Bueno, dice, mucho, chicos. No, por supuesto. No, pero están muy de acuerdo también con la postura que tomaste. Juli, estás muy bien informada. Juli, eres una genia. Me encanta Julieta Tarrés. Bueno, está siempre bien informada. Acá. Escuchemos todo, dice Virginia Guevara. Es bueno estar abierto a escuchar a los que piensan distinto. Gracias, justamente. Virginia. Eso es para sí. Gente que nos escucha desde muchas partes también del mundo. Bueno, en un ratito le leemos más mensajitos. 9:41 en la mañana, un poquito de música, ¿les parece? Ya viene todo lo que se viene en el día. En un ratito hablamos de la cuestión de la pesca, que pasa en Vaca Muerta. Una inversión surcoreana que llega a Salta. Vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio.
979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. Bueno, entre tantos temas, finalmente recibió la alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal. Es un joven de 13 años que permanece internado en el Hospital de Niños de Santa Fe Capital y que anoche regresó con su familia tras una semana de distintos controles. Por lo tanto, ya no quedan heridos bajo atención médica de aquel caso que alumbró la escena pública a comienzo de la semana pasada y que fue tan desgarrador cuando conocimos la muerte, el deceso de un chico de 15 años a manos de un adolescente que fue armado al colegio y que tras salir del baño, gritando sorpresa, empezó a disparar y pudo haber producido incluso una tragedia mayor. Por ese tema, hoy a las 11 de la mañana hay una conferencia conjunta de prensa entre Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad de la Nación, y Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Contame cuál es la inversión que se viene surcoreana en Salta. Bueno, es una inversión en materia minera, por supuesto. La empresa se llama POSCO. Compró el proyecto Hombre Muerto Norte, así se llama. No se rían, pero es el nombre del proyecto en Salta. Son 65 millones de dólares y es parte de la estrategia de esta compañía para asegurarse litio para baterías eléctricas. Así define el comunicado. Por otro lado, también Goldman Sachs ayer le dio un informe a sus clientes para que empiecen a invertir ya en acciones de Vaca Muerta. De YPF, perdón, en Vaca Muerta, porque dice que este yacimiento va a generar en los próximos 5 años 60 mil millones de dólares de divisas. De divisas, sí. Goldman Sachs. Sí, Banco de Inversión. Banco de Inversión. Bueno, ayer Yarlora, el gobernador de Córdoba, suscribió un crédito por 50 millones de euros. ¿Con quién? Con Francia. Mira vos. ¿Para qué? La renovación de infraestructura hospitalaria. 50 millones de euros, gobernador Yarlora. Respecto a Córdoba, lo que va a discutir hoy la legislatura, la unicameral, es que van a poder trabajar los naranjitas habilitados, pero que habrá prohibición total de limpia vidrios y le va a otorgar mayor capacidad de acción, herramientas a la propia policía para poder actuar. Está muy bien. Hay promesa de programas sociales de reinserción, etcétera, pero el oficialismo aparentemente sumaría el apoyo de radicales para un proyecto presentado por Agós Carreño, que era el ex titular del PRO en la provincia de Córdoba, provincia que fue intervenida partidariamente hablando el PRO a través de la injerencia de Mauricio Macri. Hay que ver cómo se para además el PRO de cara al futuro y si hay una opción electoral amarilla o no de cara al 2027 en provincias donde además el PRO tuvo una muy buena performance electoral que básicamente luego terminó capitalizando y muy fuerte la Libertad Avanza. Bueno, así las cosas, el tema del petróleo está generando situaciones incómodas no solo para con los colectivos, servicios que se reducen, frecuencias que se acortan, gente que tarda mucho más, hay una reunión importante hoy, mañana habrá otra, hay que ver si se destraba. En el medio, también la pesca está con una situación muy importante de crisis, porque los aumentos de costos que le imprimen el aumento del gasoil están gestando que efectivamente muchos no puedan ir a buscar los pescados mar adentro, claro, a alta mar, entre otras cuestiones porque no les es rentable. Exactamente. Así como decíamos que para los colectivos hay un 45% de aumento en el gasoil, justamente para los barcos de pesca pasa lo mismo. Lo que pasa es que cuando prorratean los gastos dicen que para ellos tener que implementar una travesía, dicen ellos, travesía a alta mar implica un 30% más de costo
por el combustible, pero también por todo lo que implica el mantenimiento del barco. Y los mantenimientos en general son en dólares, porque usan Correcto. insumos importados. Entonces dicen que probablemente en lugar de cada 3 barcos vaya uno, entonces merme la cantidad de pescado que se exporta. Acordate que en Argentina el 95% de lo que se pesca va afuera. Nosotros consumimos solo el 5%. Muy poquito, por cierto. Sí. 9:49 en la mañana. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, miramos hacia adelante. En la agenda de tu actualidad. Bueno, cosas importantes del día. El presidente va a estar recibiendo a Nahuel Gallo en Casa Rosada, será por la tarde. Aquel que estuvo preso 448 días en Venezuela de manera ilegal. Sí. Antes el presidente va a grabar una entrevista a 2:30 de la tarde con sus amigos Ramiro Castiñeira y el propio Antonio Aracre, dos personas muy cercanas al oficialismo, que finalmente tienen un programa en la televisión pública y que se va a emitir a las 11 de la noche. Y es un programa económico. Programa También económico, por eso correcto. se da la entrevista. Exacto. Entrevista, conversación. Bueno, sí, Desconozco un las preguntas que pueda conversatorio, haber sí. entre amigos. Mientras tanto, el oficialismo hoy va a buscar darle viabilidad a la ley de glaciares a las 3 de la tarde. Empieza la sesión, va a ser importante. En el Senado va a estar Sturzenegger defendiendo los proyectos de propiedad privada. Monteolivo y Puyaro van a hacer detalles o van a dar detalles sobre el tiroteo en la escuela de Santa Fe, todo esto a las 11 de la mañana. Mientras tanto, Carlos Sadir, hoy el gobernador de Jujuy, que está en Buenos Aires, se reúne con Santilli. También está Rolando Figueroa, que va a tener un encuentro aparentemente con Luis Caputo, el ministro de Economía, el gobernador de la provincia de Neuquén. Para hoy también en agenda, entre los temas relevantes, están las legislaturas produciendo también distintas sesiones. Hablábamos de la de Córdoba. También va a producir algún tipo de información la legislatura en la provincia de Tucumán, donde se está analizando todo lo que ha dejado a su paso el agua, en una provincia donde muchas escuelas volvieron a clase normalmente en el transcurso de la mañana del día de hoy, después del devastador paso de los temporales, pero en otras todavía no, casi 100, así que hay que seguir de cerca todo eso. Por suerte no hay perspectiva de lluvias, no hay alertas en el día de hoy, eso naturalmente es un buen indicador. Hay que ver qué pasa en los mercados, cuál es la reacción después del alto al fuego que ayer finalmente validaron tanto Trump como el régimen iraní, que lo vivió como una enorme victoria a propósito del acordado. Hace minutos se conoció el dato de inflación en la eurozona, en Europa. ¿Cuánto dio? Bueno, para nosotros es un chiste, 0,5% de aumento en el Mensual. último mes mensual, pero Mucho. es muchísimo teniendo en cuenta que en el dato anterior había dado 0,1. Esto es un poco el impacto de la suba del petróleo y del resto de las subas o de los impulsos que tomaron los commodities. La tasa de desempleo en la eurozona ya está en 6,3%. El pronóstico anterior era de 6,4%, pero esto se puede agudizar si no hacen algo en el Banco Central Europeo para contener la inflación. Mientras tanto, la agenda del deporte que tenemos para finalmente estar finitos y pendientes de los partidos. Agenda del deporte entonces a nivel de fútbol, ya lo saben, Champions a las 4 de la tarde, Barcelona ante Atlético de Madrid, segundo de los 3 enfrentamientos que tienen estos dos equipos, en ese mismo horario, pero en el Parque de los Príncipes, en París, el PSG será local ante el Liverpool, el actual campeón que quiere sostenerse entonces en la Champions, Braga ante el Betis, esto por la Europa League, hay Libertadores, Estudiantes que va a estar en Colombia, en la ciudad de Medellín, porque va a enfrentar justamente al Deportivo Independiente de Medellín, Lanús hará su debut ante Mirasol allí en Brasil a las 7 de la noche. Recoleta de Paraguay recibe en ese mismo horario a San Lorenzo. Riestra a las 7 p.m. también a las 19 horas se enfrentará a Palestino, al equipo chileno. Y River a las 21:30 hace su debut en Copa Sudamericana frente a Blooming. Con la novedad, eso sí, el equipo del Chacho Coudet, de que recupera a Gonzalo Montiel, pieza importantísima entonces Sí, señora. en un River que ha logrado tener también buenos resultados de la mano de Coudet. Recuerden, en lo que tiene que ver con tenis, entonces, el compromiso ya en pocos minutos a las 10 de la mañana, Echeverry ante Atman en el Masters 1000 de Monte Carlo. Y a esta hora, Mashak le está ganando ese primer set a Fran Cerúndolo allí mismo. Impecable, como siempre, Paulita, 9:53 en la mañana. Now. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes,